Muy buenos días, soy Natalia Castrejón, asistente de Marketing y Comunicación de Mazars en México. Es un gusto que nos acompañen hoy en nuestro webinar IFRS 13, Medición del Valor Razonable, con nuestros expertos de asesoría financiera. Dejo a nuestro socio líder de la línea de servicio para que nos dé la introducción. Adelante, Humberto, por favor. Gracias, Nat. No sé, vamos poniendo en modo de presentación el PowerPoint para que podamos ir avanzando. Claro. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando, todos los que se inscribieron y a los que nos pueden escuchar posterior en nuestras redes sociales. El tema que vamos a platicar hoy es bastante interesante, que es IFRS 13, medición del valor razonable. Esto es lo que nos va a permitir platicar hoy y que podamos explicar y que se pueda entender cómo actualmente muchísimas partidas del estado de posición financiera tienen que ser evaluados con esta norma. Y no por decir el futuro próximo, pero cada día hay más partidas que podemos evaluarlo con esta norma. El día de hoy vamos a platicar de qué partidas por obligación tenemos que evaluarlos o tenemos la opción de evaluarlo con valor razonable, pero realmente es lo que vale en el mercado. Si tú fueras al mercado, esa partida cuánto vale. Y eso es lo que quiere reflejar los estados financieros hoy en día. Las IFRS son estas normas internacionales que han sido pioneras en este tema. La realidad es que tanto la parte internacional, pero México está volteando cada día más un poquito con este tema. Un poquito más celoso ha sido las US GAAP, pero aún así está habiendo esa convergencia poco a poco de las normas que se pueden evaluar con valor razonable. Ahora, en México, sí hay muchas diferencias de GAAP entre las normas mexicanas y las normas internacionales por esta norma. Y no tanto la norma en específico, la metodología termina siendo casi igual. Donde va a diferenciar es qué partidas nos permiten poder evaluar con valor razonable o ya iremos viendo su costo histórico. La metodología exige muchísima preparación en términos económicos, financieros. Sí es una norma contable, pero el día de hoy tenemos especialistas que son economistas, que son financieros, por la necesidad de la metodología. Me acompaña Anaí Limón, que es gerente de nuestra área de evaluación, y Fer Pineda, que es consultora también de la misma área, y que junto con un servidor vamos a estar platicando los best practice y todo lo que tenga que ver con esta norma. Anaí, por favor, si gustas presentarte. ¿Qué tal? Buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Bien, como comenta Humberto, esta es una norma muy interesante y que a lo largo de la presentación lo vamos a ver, pero el marco teórico que nos propone la IFRS 13 también nos sirve como referencia para la aplicación de otras normas de información financiera. Entonces, pues sin más por el momento, también presento aquí a Fernanda Pineda. Adelante, Fer, si gustas presentarte. Hola, buenos días. Soy Fernanda Pineda, soy consultora de asesoría financiera aquí en el área de evaluación y con el gusto de estar el día de hoy pues platicando un poco más sobre IFRS 13 con ustedes. Muchas gracias, Anaí, muchas gracias, Fer. Vamos pasando a la siguiente diapositiva, Nat. Vamos a platicar los antecedentes de la norma, una descripción general de la misma, las técnicas de evaluación, las metodologías más utilizadas y mejor reconocidas en el mercado y cómo podemos presentarlo en los estados financieros. Es la agenda que tenemos para discusión hoy. Obviamente vamos a dejar un tiempecito para preguntas y respuestas y estoy seguro que este tema nos va a dejar muchísimo hilo para seguir platicando y debatiendo. Adelante. Bueno, muchas gracias Humberto por la introducción. En primer lugar, vamos a hablar un poco de dónde viene IFRS 13.
Y básicamente esta norma surge porque en el mundo financiero es necesario que las entidades determinen el valor razonable, ya sea de activos, pasivos o instrumentos de capital. Sin embargo, anteriormente existía guía limitada o ambigua respecto a cómo se debe de medir este valor razonable y en ocasiones pues resultaba contradictoria, ¿no? Entonces, lo que hizo la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad junto con la Junta de Normas de Contabilidad Financiera fue que publicaron IFRS 13 para englobar toda esta información respecto al valor razonable y esta norma entró en vigor después del 1 de enero de 2013. Nancy, ¿le puedes dar a la siguiente slide, por favor? Bueno, ahora vamos a ver un poco de la descripción general o cuál es la definición de valor razonable. Tal cual, la definición textual del valor razonable, pues es estimar el precio al que tendrá lugar una transacción ordenada para vender un activo o transferir un pasivo entre participantes del mercado en una fecha de medición específica a las condiciones actuales del mercado de esa fecha. ¿Cuál podría ser esta definición en el español entendible, no? Pues es cuánto pagaría un participante del mercado por un activo en específico a una fecha determinada, básicamente. O sea, cuánto pagaría yo por una máquina, cuánto pagaría yo por una acción, etcétera, ¿no? A una fecha en específico. Esta es una medición que se basa en las condiciones de mercado y no tanto en las de la entidad, por ejemplo, en la industria, etcétera. Más bien se basa en las condiciones de mercado y en la información que está públicamente disponible para todas las personas. Sí, tal cual. De hecho, como bien comenta Fer anteriormente, no había una guía tan explícita de cómo abordar lo que viene siendo el tema de valor razonable. Ahorita lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Sin embargo, uno de los puntos importantes que entran dentro del valor razonable es utilizar una tasa de descuento, ¿no? Y simplemente el seleccionar la tasa implica muchísimo juicio profesional. Entonces, ¿qué es lo que hace la IFRS 13? Nos marca una guía muchísimo más entendible, muchísimo más clara de cuáles son los caminos que nosotros nos podemos ir para determinar el valor razonable de algo, ¿no? De algún activo o de algún pasivo, sin dejarlo tan ambiguo. Sigue siendo una norma que necesita mucho juicio profesional, sin embargo, aquí se aborda de manera más clara, ¿no? Y tal cual, aquí nos gusta ponerlo como en el español entendible, porque a veces la norma dentro de su narrativa utiliza palabras a veces muy técnicas o muy financieras y nos gusta básicamente decir, bueno, en pocas palabras, ¿qué es o cuál es el objetivo de lo que tiene que hacer esta norma, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del valor razonable? Que bien lo comenta Fer. Es ponernos digamos, en los pies de los participantes del mercado para decidir cuáles son esos puntos importantes que se tomarían en consideración para evaluar lo que viene siendo el activo o pasivo. No específico a la entidad, pero sí específico a las características propias del activo pasivo. Así es. Bueno, aquí podemos ver algunos conceptos principales que obviamente no es toda la norma, pero tratamos de tomar los puntos más importantes para ustedes y que sea lo más digerible posible, porque como dicen ahí, es una norma bastante técnica, es una norma bastante extensa además. Entonces, aquí tenemos algunos puntos clave importantes que les queremos compartir sobre esta. Lo primero es que el valor razonable representa un precio de salida y no de entrada. Y para evaluar un activo, pasivo o instrumento financiero de capital se tiene que considerar la técnica de evaluación apropiada. ¿Y esto de qué va a depender? Pues va a depender de la información que esté disponible, de las características del activo, etcétera. En segundo lugar, en la presencia de un mercado principal, el valor razonable representa el precio en ese mercado a la fecha de evaluación. ¿Y qué es un mercado principal? Un mercado principal es el que cuenta con mayor volumen y nivel de actividad para ese activo o pasivo. O sea, es donde ocurren la mayor cantidad de transacciones. Después tenemos que la medición del valor razonable debe de considerar las características del activo pasivo, pero no las de la entidad específicamente. Es lo que ya nos comentaban ahí. Se deben de considerar esos puntos clave sobre el activo pasivo, pero no esos como sinergias o otras características de la entidad que puedan afectar el valor razonable y esas no se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, también están los costos de transacción en una venta o en un pacto de compra-venta. Esos tampoco se deben de considerar en el cálculo del valor razonable.
En cuarto lugar, tenemos que el valor razonable de un activo no financiero debe reflejar el máximo y mejor uso del activo desde la perspectiva de un participante del mercado. Y eso pues significa pues cuál es el mejor uso que el participante del mercado le puede dar o cuál sería la alternativa de uso que yo le podría dar a ese activo o pasivo. También se busca maximizar los datos de entrada observables y minimizar los datos de entrada no observables. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre la jerarquía de los datos de entrada para los modelos de medición del valor razonable, pero básicamente de lo que se trata es que tenemos que usar los datos de entrada que estén mayormente disponibles para la mayoría de los participantes del mercado. Y por último, el cálculo del valor razonable debe de considerar los riesgos de crédito de mercado que afectan a los activos y pasivos. Esto también, aquí sí se debe de considerar el riesgo tanto de la contraparte, por ejemplo, en el caso de un derivado, como de la propia entidad que sea adquiriente del derivado, por ejemplo, de no pagar o de no cumplir con su obligación. Tal cual, y de hecho es importante mencionar que esta norma no nada más está enfocada a activos financieros o a pasivos financieros, que a veces es un poquito más sencillo imaginarnos cómo pudiéramos determinar el valor de dicho activo pasivo. En esta norma también se abordan lo que es la medición de valor razonables de activos no financieros. Por eso es muy importante ese punto que nos comentaba Fer, ¿no? Hay que considerar el máximo y mejor uso del activo y tomando en consideración esas características hay que determinar la mejor técnica de evaluación apropiada. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferentes técnicas de evaluación, pero es importante mencionar que la norma nos propone distintas técnicas porque aborda distintos tipos de activos o pasivos que tienen obviamente un modelo distinto, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos más importantes que hay que llevarnos de esta presentación o de esta sesión y que cuando nosotros hagamos una lectura aparte de la norma, el punto de maximizar los datos de entrada observables y minimizar los datos no observables se vuelve crucial para aplicar juicio profesional y abordar esta norma de la mejor manera. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente. Adelante, Fer. Bueno, pues, ¿cuál es el alcance de esta norma, no? Esta norma es aplicable cuando otra norma financiera, otra IFRS, requiera o permita mediciones a valor razonable. Sin embargo, esta norma no es aplicable a los siguientes puntos, pero no porque no se tengan que medir a valor razonable, sino porque, por ejemplo, las transacciones con pagos basados en acciones tienen su propia norma sobre la determinación de su valor razonable, que es el IFRS 2. Esto pasa de forma similar con las transacciones de arrendamiento, las mediciones relacionadas con el valor razonable, pero que no sean valor razonable como el valor neto realizable o el valor en uso. Y las revelaciones no incluyen los activos del plan medios a valor razonable, las inversiones en un plan de beneficios por retiro y los activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición. Tal cual lo que comentábamos a un inicio, ¿no? Hay otras normas que tratan ciertos instrumentos que deben de estar a valor razonable y presentan su propia guía, como bien lo comenta Fer, ¿no? Lo vemos en la IFRS 2 o en la IFRS 16. Sin embargo, la IFRS 13, aunque no les aplica per se a este tipo de operaciones, sirve como un buen marco teórico de referencia en el momento de que nosotros estemos en el ejemplo de los pagos basados en acciones, ¿no? Analizando la IFRS 2 y tenemos alguna duda de cómo integrar algún supuesto, la IFRS 13 nos puede ayudar a darnos una guía más clara de cómo es el camino que nosotros pudiéramos seguir para poder cumplir con incluso IFRS 2, ¿no? O IFRS 16. Entonces, no les aplica per se, pero sí funciona como un buen marco de referencia cuando estemos nosotros hablando de otras normas que remitan al valor razonable. ¿Okay? Así es. Bueno, considerando que el cálculo, la determinación del valor razonable se hace a mercado, se tienen que tomar en cuenta la exposición al riesgo del activo, pasivo o instrumento financiero. Esto porque pues existen dos tipos de riesgo, el riesgo de mercado y el riesgo crédito, que pueden afectar este valor razonable, ¿no? En primer lugar, pues el riesgo de mercado incluye todo aquello relacionado con el tipo de cambio, tasas de interés y precios de commodities, y cómo esto podría afectar, por ejemplo, el valor de mis acciones, ¿no? El tipo de cambio o la tasa de interés. O, por ejemplo, si yo es un activo o pasivo relacionado con la industria del metal, entonces, ¿cómo este precio podría afectar el valor de mi activo? Por otro lado, tenemos el riesgo crédito,
que básicamente se trata de la probabilidad de incumplimiento de alguna de las partes, ¿no? De la contraparte. Esto pues se puede ver sobre todo en las valuaciones para los instrumentos financieros de tipo derivado, en donde se tiene que realizar un ajuste de valoración de crédito y de débito, que por sus siglas en inglés son CVA y GVA respectivamente. ¿De qué se trata este ajuste de valoración de crédito y de débito? Pues es básicamente que se sigue el supuesto de que estuviera libre de riesgo para obtener el valor razonable ajustado al incumplimiento de la contraparte, sobre todo el ajuste por valoración de crédito. El ajuste por valoración de débito es un poco un espejo del de crédito, es básicamente cuál sería la probabilidad de incumplimiento o el supuesto de que no hubiera riesgo de mi parte, de la parte de la entidad que estaba buscando evaluar ese derivado, ¿no? Y cómo esto podría afectar el valor razonable de este instrumento. Tal cual, cuando hablamos de CVA, que viene siendo el riesgo de crédito de la contraparte, aquí lo que te dice la norma es que el valor razonable que yo tengo que registrar debe de representar, pues que obviamente, hablando en el ejemplo de Fer para no perdernos de un derivado, ¿no? Que el valor de un derivado está sujeto al activo subyacente con el cual está relacionado. Entonces, por lo general, están relacionados a activos que tienen ya un mercado activo, ¿no? Entonces, uno de los puntos aquí importantes es, esa evaluación debe de representar qué pasa si la contraparte que emitió este derivado con el cual yo tengo pactado este derivado entra en incumplimiento o cae en bancarrota o hay un riesgo que no me pague el valor total de lo que vale este instrumento. Entonces, el yo registrar un valor razonable sin considerar este CVA, por así decir, sería registrar un valor razonable que no sería, por así decir, el real, ¿no? Estaría un poquito más elevado de la realidad, considerando pues que evidentemente todas las entidades tienen de manera implícita su riesgo de incumplimiento. Entonces, dentro de nuestra experiencia como asesores financieros, cuando nosotros estamos tratando con nuestros clientes, siempre les comentamos, dentro de la evaluación que nosotros vayamos a registrar, hay que tomar en consideración este punto de CVA y DVA. En muchas ocasiones, los clientes tienen sus propios modelos de evaluación internos para esos instrumentos, o en otras ocasiones registran el estado de cuenta que les comparte el banco de la evaluación. Entonces, ¿qué es lo importante a considerar? Si hacemos un modelo interno o si registramos el estado de cuenta, siempre hay que estar considerando de manera importante este CVA y DVA para estar en cumplimiento con la IFRS 13, específicamente en la parte de riesgo de crédito. La parte de riesgos de mercado, de qué manera nosotros lo vemos o en dónde vemos que hay un poquito más de dudas, en el punto donde hay que llegar a las notas de revelación. Dentro de las notas de revelación, cuando nosotros estamos hablando de activos o pasivos financieros principalmente, se dividen en diferentes tipos de riesgos de mercado. Incluso, pues, una manera también de verlo es que dentro de las notas a veces nos pide presentar lo que es un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal para realizar este análisis de sensibilidad? Es poder evaluar de manera más clara y transparente cuáles o qué tan sensibles son mis activos y pasivos financieros a este tipo de riesgos, ¿no? Si yo tengo operaciones en moneda extranjera, qué tan sensibles son esas operaciones a una subida en el tipo de cambio o a una bajada del tipo de cambio, ¿no? Si yo tengo obligaciones financieras relacionadas con alguna tasa de interés, ¿qué pasaría si esto sube o baja? O incluso de muchas compañías manufactureras que dentro de sus costos de producción utilizan ciertos commodities, pues el precio del commodity que tanto te mueve en ese margen, que muchas veces las compañías se rigen por lo que viene siendo el margen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te pega eso en tus costos de venta? ¿Qué tanto te pega eso en tu operación? Muchas veces esto se puede medir a través de análisis de sensibilidad, donde se aborda el cómo y el por qué dentro de la IFRS 13 de medición de valor razonable. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, Anaí. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección 3, que son las técnicas de evaluación o los enfoques de evaluación. Una entidad tiene que utilizar la técnica de valoración que resulta apropiada dadas las circunstancias y para la cual existan datos de entrada observables. Ya que sabemos y tenemos el conocimiento sobre las características del activo o pasivo que queremos evaluar y cuáles son los datos de entrada que tenemos disponibles, tenemos tres opciones de enfoques de evaluación o
pues sí, de modelos que podemos tomar en cuenta o considerar para determinar este valor razonable. Tenemos el enfoque ingreso, el enfoque de mercado y el enfoque de costo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿es correcto usar solamente una técnica o puedo utilizar múltiples técnicas? En algunos casos, y esto va a depender también del activo o pasivo que se quiera valorar, usar una sola técnica de evaluación es más que suficiente. Por ejemplo, cuando pues, se utiliza un pasivo, un activo que está cotizando a precios de mercado. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, una unidad generadora de efectivo, puede ser que sea necesario utilizar diversas técnicas de evaluación eh, al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente estas se complementan y nos ayudan a tener una determinación del valor razonable más certera y más cercana a las condiciones de mercado reales. Sí, de hecho, en la práctica, dependiendo, obviamente, eso también lo vamos a tocar ahorita cuando estemos hablando de las distintas jerarquías, pero también dependiendo de la calidad de los datos de entrada, eso nos va a también indicar si con la técnica o el enfoque que nosotros hayamos seleccionado es suficiente o si tenemos que utilizar también ciertos principios de otras técnicas de evaluación para poder complementar ese cálculo y que quede evidentemente de la mejor manera según los principios de esta norma. Entonces, ¿de qué va a depender esa mezcla o no mezcla de las distintas técnicas de enfoque de evaluación, principalmente de la calidad de los datos de entrada que tengamos y de las características del activo y pasivo que estemos evaluando? Okay. Muchas gracias, Anaí. Bueno, vamos a pasar al primero de los enfoques, que es el enfoque de mercado. Y básicamente lo que hace el enfoque de mercado es que utiliza precios comparables, ¿no? Que son precios cotizados públicamente que se asemejan en características y riesgo que nos ayudan a estimar el precio de un activo pasivo. Básicamente, por ejemplo, si yo tengo un edificio comercial que quiero vender, entonces lo que yo puedo hacer para calcular el valor razonable de ese edificio es investigar los precios de propiedades cercanas, similares, que se hayan vendido alrededor. Y, por ejemplo, en este caso tenemos este ejemplo, ¿no? De que un edificio se vendió en 1.500.000 pesos. Entonces, ese valor podría ser indicativo del valor razonable al que yo puedo vender mi edificio. Cada enfoque de evaluación tiene diferentes técnicas. Las técnicas principales bajo el enfoque de mercado está el método de comparables, que es básicamente utilizar estos precios cotizados públicamente para activos o pasivos que puedan ser similares o comparables. Y esto es principalmente útil cuando existen estos pasivos o activos que son comparables en riesgos y características. En segundo lugar, tenemos el método de modelos de precios, que es básicamente hacer uso de modelos financieros basados en supuestos sobre variables como tasas de interés, volatilidad y flujos de efectivo futuros, por ejemplo, el discounted cash flow y otros métodos cuantitativos que nos ayudan a estimar ese valor razonable. Y por último, tenemos el método de múltiplos, que es particularmente útil cuando queremos valorar empresas porque utiliza múltiplos financieros que son normalmente de empresas similares o comparables aplicados a las métricas financieras de la entidad que queremos evaluar. Entonces, esto obviamente nos da un buen acercamiento a cuál será el valor de mercado de esta entidad. Tal cual, yo creo que dentro, este es de los más utilizados también en el mundo de evaluación, y principalmente cuando estamos evaluando activos que no tengan un mercado per se tan idéntico. O también se puede obviamente trasladar a cuando estamos haciendo también evaluación de compañías, ¿no? Se utiliza muchísimo lo que son las referencias de los principales participantes del mercado. Entonces, ¿dónde está, digamos, la complejidad dentro de este enfoque? Es en seleccionar, hacer una buena selección de compañías comparables o de activos o pasivos comparables que nos puedan ayudar a determinar esta evaluación, ¿no? Entonces, realmente aquí donde se aplica principalmente el juicio profesional es en determinar esa selección de comparables y ver cuáles son esos supuestos que nosotros vamos a considerar para poder hacer nuestra selección. Obviamente, cuando estamos haciendo este tipo de evaluación hay que tener bien fundamentada cuáles son esas compañías y cuáles son la razón principal por la cual se realizó esa selección, pero simplemente
a la experiencia que nosotros tenemos, ahí es donde se enfoca muchísimo más nuestro tiempo en el análisis para poder tener una buena muestra y que obviamente si nos damos por el método de múltiplos, tener un buen múltiplo de salida, un buen múltiplo de referencia que nos vaya a poder guiar en esta evaluación, o igual al momento de aplicar modelos de precios o métodos de comparables, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos comenta Fer, de un activo no financiero como un edificio comercial, en donde, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que analizar en qué zona geográfica se encuentra. Las comparables que yo vaya a utilizar, pues deben de estar en esa zona similar en donde se encuentra la entidad. ¿Cómo ha sido el historial de la plusvalía ahí en los últimos años y demás, ¿no? Entonces, los edificios que se consideran como comparables deben de hacer sentido para que obviamente la evaluación tenga ese mismo sentido. Entonces, aquí lo abordamos desde un activo no financiero, pero lo mismo aplica cuando estemos hablando de activos y pasivos financieros. Muchas gracias. Dale. Pasamos al enfoque del costo y básicamente este enfoque se basa en el costo o el importe necesario para sustituir la capacidad de servicio de un activo. A este también se le conoce mayormente como costo de reposición corriente. Y este costo representa lo que un comprador pagaría por adquirir o construir un activo que sea sustituto de otro activo con una capacidad similar, ajustado por obsolescencia. Básicamente lo que esto nos dice es que un comprador participante de mercado racional no va a pagar más por un activo que el importe que le costaría reemplazar la capacidad de servicio. Es decir, si yo tengo una máquina que me produce, no sé, 100 zapatos al día, yo no voy a pagar más por esa máquina que lo que yo sé que estarían pagando en el mercado, ¿no? Lo que me costaría reponer esa máquina o reparar esa máquina, etcétera. Entonces, esto es algo que se tiene que tomar mucho en consideración al momento de usar este enfoque de evaluación. La obsolescencia es básicamente el deterioro físico, funcional y tecnológico y económico, y es un punto que se considera en el enfoque del costo, pero tiene mayores repercusiones financieras que la depreciación, ¿no? También tiene mayores, es más amplia para efectos fiscales también. Y pues el método de costo de reposición corriente es comúnmente utilizado para medir el valor razonable de activos tangibles, como les decía el caso de la máquina, que se utilizan en combinación con otros activos o pasivos. Sí, de hecho, en la aplicación de este enfoque, a veces hay ese mix de aplicar un poquito de enfoque de mercado y ver, bueno, más o menos en cuánto andaría esta maquinaria que yo estuviera analizando o este activo en específico. Pero muchas veces lo que nosotros vemos es que, pues a veces los clientes tienen activos que son ya muy personalizados a su manera de operación, que tal cual no hay un mercado tan activo para para esos activos no financieros que mantienen. Entonces, muchas veces una de las ideas que a veces se pueden abordar es buscar una cotización por un activo tal cual, ¿no? Con el proveedor que lo hizo inicialmente o con otros proveedores, y eso nos puede dar, obviamente, un buen estimado de cuánto sería la evaluación de dicho activo, ¿no? Considerando, obviamente, los temas de obsolencia que nos comenta Fer. Entonces, evidentemente, este también es un enfoque que necesita mucha estimación. Sin embargo, es importante mencionar que a lo largo de la IFRS 13, la norma también nos comenta que tampoco hay que incurrir a instancias extremas para poder realizar la evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide la norma? Que los supuestos que nosotros vayamos a considerar hagan sentido y que estén bien fundamentados, que el recorrido que nosotros vayamos a seguir para realizar la evaluación esté visto desde el punto de vista de los principios que nos propone la norma y obviamente abordado desde alguna técnica de evaluación. Sin embargo, sobre todo en este enfoque del costo, a veces para poder llegar a tener un estimado, digamos, razonable, a veces se pueden incurrir a este tipo de instancias, entonces es importante comentar que la norma te dice, tampoco hay que llegar a instancias extremas para valorarlo, pero sí debe de tener un buen sentido y un buen fundamento la evaluación. Sí, ¿Vale? retomando un poco lo que mencionas, Anaí, pues la norma nos dice esta parte de que tienes que seguir el camino que cualquier participante de mercado seguiría para evaluar ese activo, ¿no? O sea, no vas a tomar como que un shortcut o vas a tomar información privilegiada, por ejemplo, para evaluar
esa máquina o ese activo pasivo. Entonces creo que sí es muy importante considerar esta parte de que la evaluación siempre se tiene que hacer a mercado y dándole más importancia a los datos de entrada observables, ¿no? A los datos de entrada a los que todos los participantes del mercado pueden tener acceso. Bueno, pasamos al último enfoque de evaluación, que es el enfoque de ingreso. Este enfoque se basa básicamente en convertir importes futuros o flujos de efectivo en un importe presente o descontado único. Cuando usamos esta técnica de valoración, se reflejan las expectativas del mercado sobre esos flujos de efectivo futuros, disculpen, en el presente. Y tenemos tres técnicas principales sobre este enfoque de ingreso. El primero es el valor presente, que es básicamente esta herramienta que nos permite descontar flujos de efectivo futuros a un monto único presente. Normalmente lo que se hace en el caso del discounted cash flow o del valor presente es usar una tasa de descuento igual a la tasa WACC, que en un momento les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se lleva a cabo este proceso, pero esta tasa WACC pues nos habla del costo del capital y de la deuda, ¿no? Lo cual resulta muy útil para cuando queremos evaluar, por ejemplo, acciones de entidades. En segundo lugar, tenemos el modelo de fijación de precios de opciones, que obviamente esto nos habla de instrumentos derivados. Por ejemplo, tenemos el modelo de Black-Scholes-Merton o los modelos binomiales que incorporan técnicas de evaluación presente y entonces nos reflejan el valor temporal y el valor intrínseco de una opción. Obviamente aquí, dependiendo, y como mencionaban ahí, dependiendo del tipo de instrumento derivado, pues es su modelo de evaluación específico, ¿no? O sea, cada derivado tiene características especiales y muy específicas, para lo cual se necesita un modelo específico. O sea, la fórmula de Black-Scholes-Merton de opciones no va a aplicar igual para un swap o un forward. Entonces, cada tipo de derivado tiene su propio modelo de evaluación. Y por último, tenemos el modelo de excesos de ganancias de varios periodos, que resulta bastante útil y es mayormente utilizado para activos intangibles, como por ejemplo una marca. Sí, y de hecho, estos diferentes, digamos, técnicas de valor presente o modelo de fijación de precios o modelo de exceso de ganancias van yéndose en el mismo sentido, ¿no? En el enfoque de ingresos. O sea, que desde el valor presente, ¿cómo lo vemos? Bueno, cuando estamos haciendo la evaluación de algún activo, de alguna compañía o de algunas acciones privadas para una compañía, digamos aquí el supuesto es que el valor de esa compañía se representa por lo que me puede generar a futuro. Si yo voy a adquirir una compañía, no la voy a adquirir por lo que vale el día de hoy, sino por lo que me puede generar el día de mañana. Entonces, ¿cuál es esa capacidad de la compañía de generar flujos de efectivo, flujos libres de caja a lo largo del tiempo? Entonces, obviamente, esos flujos futuros me los tengo que traer a valor presente y siguiendo esta lógica o este supuesto, la evaluación de la compañía sería el valor presente de esos flujos de efectivo futuros que yo espero que me vaya a generar. Entonces, esa es la lógica detrás de cuando estamos hablando del valor presente. Ahora, dentro de la IFRS 13, también nos comenta algunos principios generales para aplicar estas técnicas de valor presente. Entonces, en primera instancia, Fer lo dijo muy bien. Los flujos de efectivo y las tasas de descuento deben de reflejar esos supuestos que los participantes del mercado utilizarían, ¿no? Entonces, yo no voy a utilizar información propia o yo no voy a utilizar alguna estimación interna, sino más bien yo tendría que decir, a ver, el mercado, los participantes de mercado, ¿qué supuestos tomarían? ¿Qué análisis harían? ¿Cuál sería, de cierta manera, esa conclusión a la que llegarían? Entonces, obviamente hay bases de datos en donde este supuesto ya está de manera plasmada muchísimo más gráfica, pero es importante que este es un principio que nos marca la IFRS 13 a tener. Esta evaluación debe ser vista desde los ojos de los participantes del mercado. Otro punto importante es que los flujos de efectivo y las tasas de descuento deben tener en cuenta solo los valores atribuibles al activo pasivo, ¿no? Entonces, obviamente en este ejemplo que ahorita vamos a ver y que ahorita estamos platicando, si yo estoy analizando las acciones de una compañía, pues ahí sí tendría que estar analizando, digamos, las características de la compañía de la cual pertenecen estas acciones, no de mi propia compañía, ¿no? Entonces, eso es algo importante a considerar, que el modelo de flujos de efectivos descontados o discounted cash flow debe de considerar las proyecciones financieras de la compañía
a la cual pertenecen este portafolio de acciones que digamos es en este ejemplo que estamos platicando y no propias mías del adquiriente, por así decir, o la entidad que las mantiene. Otro punto importante a considerar es cuáles son esas características de los flujos de efectivo. Debe de ser congruente con las tasas de descuento. Oye, los flujos de efectivo consideran un ajuste por inflación. Entonces, la tasa de descuento que yo esté determinando debe de ser una tasa de descuento nominal que esté considerando inflación. Si no, aquí uno de los principios que dice la norma no sería congruente la selección de tasa versus los flujos de efectivo que yo estaría por analizar. Otro punto también es que deben de ser congruentes en la manera en la que está. Si yo estoy teniendo flujos o si yo estoy proyectando flujos de efectivo futuros en moneda extranjera, ejemplo, dólar, entonces la tasa de descuento que yo debería estar utilizando para descontar y traerme a valor presente esos flujos debería estar dolarizada, ¿no? Si yo estoy proyectando en pesos mexicanos, entonces la tasa de descuento tendría que estar en pesos mexicanos. Entonces, eso a veces es algo que nos parece sencillo ver en la lógica, pero a veces al momento de realizar el modelo son a veces uno de los puntos que a veces se nos pueden ir y que nos ha tocado apoyar a nuestros clientes en esa asesoría, ¿no? De buscar esa congruencia entre los flujos de efectivo y la tasa a seleccionar y obviamente siempre tomando en cuenta el lema que hemos estado platicando desde un inicio de maximizar los datos observables y minimizar los no observables. Entonces, en este caso, muchas veces cuando se aplica el discounted cash flow, aquí es uno de los buenos ejemplos en donde encontramos esta mezcla entre el enfoque de mercado y el enfoque de ingreso. Entonces, la parte del enfoque de ingreso es principalmente pues que yo estoy proyectando unos flujos de efectivo, ¿no? De la entidad a la cual pertenecen las acciones que voy a analizar. Pero, ¿en dónde entra la parte del enfoque de mercado? Tomando en consideración esto que comentamos de maximizar los datos observables, muchas veces la tasa de descuento WACC, que considera mucha información de mercado, la podemos obtener a partir de compañías comparables. Entonces, de esa manera, al yo utilizar una tasa WACC basada en compañías comparables que ya están cotizando o que ya tienen un mercado activo, pues estoy buscando esa maximización de datos observables, ¿no? Sin embargo, está esta mezcla con el enfoque de ingresos porque esa tasa que ya se construyó a partir de información comparable, pues se aplica a proyecciones financieras propias o del activo o pasivo. Entonces, este es un buen ejemplo donde vemos esta mezcla de estos dos y donde podemos abordar estos principios que nos comenta la IFRS 13, de cuáles son los diferentes puntos que hay que tomar siempre en cuenta cuando estemos nosotros haciendo el recorrido de la evaluación. ¿Okay? Dentro del tema de modelos de fijación de precios o de opciones, bien lo comentó Fer, hay diferentes modelos y estoy hablando de un forward o de un swap. Cada derivado tiene su propio modelo específico. Sin embargo, el enfoque o el sentido va hacia el mismo objetivo, ¿no? ¿Qué tanto le voy a ganar o le voy a perder a este instrumento derivado que yo estoy manteniendo? Entonces, ahí es donde vemos de manera clara ese enfoque de ingreso. ¿Por qué? Porque los modelos específicos a cada derivado, al final del día, el resultado que te lanzan es una pérdida o una ganancia por mantener ese contrato. Entonces, ahí es donde vemos claramente esta parte del enfoque de ingreso aplicado a los distintos modelos de evaluación. Y también otro punto a considerar es que uno de los enfoques más utilizados en el modelo de evaluación viene siendo el discounted cash flow. Entonces, a partir de ahí hay muchos modelos que se han derivado, como el modelo de excesos de ganancia de varios de periodo, o también hay otros modelos como royalty relief que también se utilizan para marcas y demás, que si nosotros nos ponemos a analizar bien cómo es ese modelo, es muy similar a un discounted cash flow, simplemente se toman en consideración o se enfoca el análisis en otros puntos, pero es importante mencionarles como obviamente un consejo es, si entendemos nosotros el discounted cash flow va a ser muchísimo más sencillo entender los otros modelos que también nos van explicando ese valor de otro tipo de activos, ¿no? Y como bien lo comentó Fer, el modelo de excesos de ganancias es de los más utilizados cuando hablamos de activos intangibles. Perfecto, entonces si gustan ya podemos pasar al ejemplo. Adelante, Fer. Gracias. Bueno, como mencionaban ahí, aquí traemos un ejemplo de un discounted cash flow, que es un buenísimo ejemplo de una mezcla entre el enfoque de mercado y el enfoque de ingreso.
porque para hacer uso del discounted cash flow, en primer lugar necesitamos la famosísima tasa de descuento. Y para determinar esta tasa de descuento o tasa WACC, en este caso, hacemos uso de compañías comparables, sobre todo para incorporar el factor de riesgo, ¿no? Y bueno, la tasa WACC, como ya les decía, incorpora la parte del costo de la deuda, el costo de la deuda del capital, así como esos factores de mercado, como las tasas de interés de largo plazo, la inflación, el riesgo del mercado, el riesgo del país, etcétera. Y una vez que podemos construir esta tasa de descuento, entonces nos podemos voltear a ver estas proyecciones de futuro, de efectivo futuro que tenemos para la compañía en específico. Esto obviamente pues son normalmente pues son datos de la compañía que ellos prevén generar en un futuro y es básicamente lo que mencionaban ahí de cuánto me va a generar esta compañía, ¿no? En un futuro. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas proyecciones de efectivo futuro, nosotros calculamos el free cash flow o flujos de efectivos libre. Y esto básicamente lo que hacemos es pues tomar el net income y le sumamos la depreciación y la amortización, le restamos el CAPEX y el working capital incremental. Y después a eso lo que se le hace es que se descuenta con la tasa WACC. Y una vez descontados estos valores, obtenemos pues una sumatoria de todos estos flujos de efectivo futuros que nos podrían indicar ese valor presente. Sin embargo, también se incorpora este valor de salida usando un múltiplo de mercado. En este caso, por ejemplo, el ejemplo, estamos usando el EV/EBITDA como múltiplo de salida y lo que se hace es que se toma el EBITDA del último año proyectado y se multiplica por ese múltiplo de salida. Y pues tenemos un valor terminal al que se le suma toda esta parte de los flujos descontados y entonces así obtenemos el valor total de la empresa. En este caso son los 169,877 pesos. Y por último, para pues obtener el valor del capital o por ejemplo de las acciones, lo único que se hace es que se le quita pues, el total de la deuda y se le suma el efectivo y equivalentes. Por ejemplo, en este caso de la compañía XYZ tiene un portafolio de 3,000 títulos accionarios de esta entidad que estamos valuando, ¿no? Y esto representa el 40% del total de las acciones emitidas. Entonces, el valor razonable para esa compañía en específico sería el 40% del total del capital, que son los 206,627, lo cual nos da un total de 82,651 pesos mexicanos. Sí, de hecho, ahí está el ejemplo tal cual de, bueno, qué es lo que haría un participante del mercado, ¿no? Obviamente consideraría el tema del total de la deuda y del cash que queda, entonces es por eso que también dentro de esta evaluación lo integramos dentro de lo que viene siendo la evaluación final, ¿no? Tomando en consideración ese supuesto de qué son las consideraciones que se estarían aplicando a través de participantes del mercado. Entonces, este es un ejemplo claro de, bueno, ¿qué pasa cuando tengo un portafolio de acciones de una entidad privada? Entonces, este enfoque nos ayuda mucho a abordar esa evaluación, ¿no? Podemos nosotros tener esa proyección financiera de esa compañía y a través del enfoque de ingresos traerlo a valor presente, tal y como lo acaba de explicar Fernanda, para poder decir, bueno, ¿cuánto valen estas acciones, no? En este ejemplo, bueno, tenemos el 40% del total, entonces de la evaluación dada, pues el 40% lo que nos representa son estos 82,000 pesos, que básicamente sería el valor razonable. Ahora, otro punto importante a considerar es que la fecha en la cual nosotros nos tenemos que traer a valor presente esto debe de ser la fecha en la cual nosotros tenemos la intención de registrar la información, ¿no? Entonces, si yo estoy registrando mi información para el 31 de diciembre del 2022, entonces yo tendría que estarme trayendo a valor presente cada uno de estos flujos anuales desde el punto de vista de diciembre del 2022. Esto es algo muy importante a considerar porque cuando estamos hablando de valor razonable, también estamos hablando del valor de dinero en el tiempo, ¿no? Cómo se han ido cambiando el valor del dinero en los últimos años y cómo va a cambiar en los siguientes, ¿no? Los 1,000 pesos que tenemos hoy no son los mismos 1,000 pesos que teníamos hace 5 años, ni serán los mismos en los siguientes 5. Entonces, eso es algo muy importante a considerar.
también cuando hablamos de las condiciones de mercado. No estamos en las mismas condiciones de mercado de marzo del 2020, ahorita parados a agosto, ya casi septiembre del 2023. ¿Por qué? Porque hay diversos puntos en mercado, hablando de tasas de interés, hablando de tipos de cambio, etcétera, que se ven desde una perspectiva muy distinta dependiendo en qué punto en el tiempo yo esté parado. Entonces eso es algo muy importante a mencionarles, de cuando estemos hablando de valor razonable hay que tener bien identificado cuál es esa fecha de evaluación, que la fecha de evaluación tiene un impacto importante en la evaluación final del activo pasivo que estemos evaluando. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si quieres, pasamos a lo siguiente. Claro. Bueno, y por último, pero no menos importante, de hecho, esta es una de las partes más importantes y volvemos al mismo lema que estamos repitiendo desde el principio de la presentación. Cuando calculamos el valor razonable, se trata de maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar el uso de datos de entrada no observables, ¿no? Y bueno, ¿de dónde podemos obtener estos datos de entrada observables? Pues tenemos los mercados de intercambio, el mercado de intermediarios financieros, el mercado de intermediarios por agentes corredores y el mercado de principal a principal. Y pues tenemos también esta jerarquía de estos datos de entrada que estamos utilizando, ¿no? Obviamente, para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones de valor razonable y de la información que las entidades tienen que revelar respecto a este valor razonable, la norma establece una jerarquía de estos datos de entrada que usamos en los diferentes modelos de valoración. Esto, pues también para saber a qué datos se les tiene que dar mayor prioridad como dato de entrada en los modelos de evaluación. En el nivel 1 tenemos los precios cotizados en mercados activos. Por ejemplo, el precio de una acción que está cotizado en bolsa, que cualquier persona puede consultar entrando a Yahoo Finance, a Bloomberg, etcétera. Eso sería un precio cotizado en un mercado activo. En el nivel 2 tenemos precios cotizados similares en mercados activos o no activos. Aquí entraría, por ejemplo, un modelo de evaluación de cualquier tipo de derivado, porque en un modelo de evaluación de un derivado tenemos que considerar datos de entrada como tipos de cambio, tasas de interés, etcétera, que pues son alternos a lo que encontramos directamente cotizado en el mercado. Y en el nivel 3 tenemos los que son no observables para el activo pasivo. Esto es básicamente cuando usamos datos que son meramente inherentes a la empresa, o sea, son datos que la empresa tiene que construir desde cero, o sea, datos financieros que pertenecen a la empresa y que no necesariamente todas las personas tendrían acceso a ellos. Como por ejemplo, cuando queremos calcular el valor razonable de la cartera de cuentas por cobrar, pues obviamente toda esta base de datos es información que solamente la compañía tiene, ¿no? No es que sea información privilegiada, simplemente es información de la compañía y que pues es difícil que otros participantes de mercado pues tengan acceso a ella, ¿no? Perfecto. Si quieres, vamos pasando a la parte de revelaciones. Y aquí, si quieres darle a la siguiente diapositiva, Fer. Aquí lo importante a considerar es, dependiendo del nivel de jerarquía que ahorita nos explicó Fer, es la cantidad o el requerimiento de revelaciones que nosotros tenemos que hacer. Evidentemente, desde el nivel 1, el requerimiento de revelaciones no es tan extenso, pero cuando estamos hablando de un nivel 3, como ahí se toman muchísimo más información no observable, aquí la norma sí nos pide revelar pues muchísimo más información. Un ejemplo del nivel 3 es ahorita lo que veíamos del enfoque de ingresos, ¿no? Otro punto importante para comentarles aquí es que aquí la asignación de la jerarquía se hace con los datos de entrada, digamos, de que caigan en el nivel más bajo. Entonces, si yo tengo una combinación de datos observables de nivel 1 y datos observables de nivel 2 o incluso 3, entonces ahí yo lo asignaría en el 3, que fue el más bajo. Si tengo de 1 y 2, lo asignaría en el 2. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos definir, bueno, cuáles son las revelaciones que tendría que estar haciendo si fuera de un nivel u otro. Entonces, pues bueno, básicamente si quieres darle a la siguiente, Fer, aquí llegamos al final de lo que viene siendo la presentación. Como ustedes se habrán dado cuenta, este es un tema muy extenso, podemos platicar muchísimo más tiempo de esto. Sin embargo, pues aquí el objetivo de esta sesión es poder quedarnos con las ideas principales
de cómo abordar lo que viene siendo la IFRS 13 de medición a valor razonable. Entonces, queremos dejar también unos minutitos para preguntas que puedan salir del foro, poder aquí resolverlas junto con ustedes. Entonces, no sé si ahí Nati o Meli nos apoyan ahí. Perfecto. Y con mucho gusto, Anaí. Muchas gracias, equipo, por esta presentación. Y bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se obtienen los datos de entrada no observables? Allí, pues realmente hay diferentes metodologías para hacerlo. Muchas veces también se pueden contar con diferentes herramientas o bases de datos que nos ayudan a ir definiendo esos datos de entrada no observables, pero básicamente ahí sí va ya muy específico al activo pasivo. Por ejemplo, en lo que estuvimos viendo ahorita del enfoque de ingresos, ¿no? Que vimos la proyección. ¿De qué manera se obtuvieron los datos no observables? Ahí obviamente fue acercarnos con los clientes para decir, bueno, vamos a hacer la evaluación de estas acciones de esta compañía, necesitamos contar con esas proyecciones financieras. Entonces se hace un análisis de esas proyecciones financieras para obviamente llegar a una base muchísimo más confiable, pero esa base de la cual nosotros resultamos viene siendo nuestros datos de entrada no observables que no tienen un mercado activo, pero que se van construyendo junto con la compañía. Muchas gracias, Anaí. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo saber cuál es el enfoque de evaluación adecuado para mi activo? Muchas veces depende de las características del activo. Por ejemplo, si estamos hablando de acciones, pues podemos tomar un approach más cercano a un flujo de efectivo descontado, ¿no? Pero también en la mayoría de los casos depende de la información disponible para ese activo pasivo. Es decir, no para todos tenemos la misma información disponible y no se tiene siempre el acceso a la misma información o al total de información necesaria para llevar a cabo un modelo de evaluación. Por ejemplo, si queremos llevar a cabo un flujo de caja descontado, necesitamos las proyecciones de efectivo. Sin embargo, si no se cuenta con esas proyecciones de efectivo, entonces se puede tomar otro tipo de método de evaluación, por ejemplo, el Asset Accumulation Method, que es diferente y que nada más es necesario, por ejemplo, los financieros de la entidad. Entonces, depende mucho de la información disponible con la que se cuente y también de los datos de mercado con los que se pueda tener acceso a. Exactamente, o sea, por ejemplo, si nosotros fuéramos a evaluar una acción de una empresa que cotiza en bolsa, pues ahí digamos que lo más sencillo sería pues determinar cuál o buscar, como comentó Fer, en los diferentes proveedores de información como Yahoo Finance, Bloomberg, etcétera, y ver pues cuál es ese precio ya cotizado, que sería pues el dato observable pues de más alta calidad, en vez de hacer todo un modelo de supuestos internos. Entonces, de esa manera, como bien lo comenta, dependiendo de cómo sea la calidad de los datos de entrada, se puede definir la técnica de evaluación adecuada. Muchas gracias a ambas. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se determinan las comparables que se utilizan en los modelos de evaluación? Ahí principalmente, como lo comentábamos en la parte del enfoque de mercado, es que se analiza mucho, digamos, cómo es la cantidad de esa información financiera, qué tan grande o qué tan chica es la compañía, en qué industria se mueve principalmente. Si yo estoy analizando, digamos, una compañía en el sector automotriz, probablemente no la voy a comparar con alguna compañía que esté en el sector alimenticio, entonces sí me voy a enfocar muchísimo en la industria en la que se mueve. También, idealmente, el mercado en el que está. Oye, esta compañía se mueve en el mercado latinoamericano, se mueve en el mercado europeo, se mueve en el mercado de Estados Unidos, porque obviamente ahí el alcance que se tiene en el mercado pues puede impactar obviamente en la calidad de la información que estamos nosotros analizando. Entonces, básicamente nos enfocamos en pues diversos puntos, pero los principales puntos es ese, ¿no? Primero, que estén en la misma industria, en el mismo mercado, y que más o menos estén dentro de los mismos niveles de su información financiera, ¿no? También con respecto al tamaño, ¿no? De la empresa en comparación a las empresas que queremos utilizar como similares. Muchas gracias nuevamente a ambas. Continuamos con las preguntas.
Para valorar el goodwill, por ejemplo, ¿podría ser el modelo de exceso de ganancias? Sí pudiera ser el modelo de exceso de ganancias, pero básicamente también cuando estamos evaluando el goodwill hay que hacer otros procedimientos también de evaluación. Si nosotros estamos evaluando el deterioro del goodwill, lo que se hacen es a través de un modelo de flujos descontados se va evaluando cómo está eso versus lo registrado. Si lo vamos a calcular por primera vez, hay que analizar pues realmente primero el valor razonable del activo que esté en cuestión, así sea una compañía o un activo per se, y a través de esa evaluación hay que determinar cuánto fue el precio de compra. El goodwill básicamente viene siendo esa diferencia entre el precio de compra y el valor a mercado o valor razonable de ese activo de la compañía que yo adquirí. Entonces, principalmente se enfocaría en evaluar primero cuánto vale ese activo de esa compañía y cuánto fue el precio de compra para poder determinar cuánto es básicamente ese goodwill. Como el goodwill no tiene una vida finita, o sea, no hay una vida definida para el goodwill, es un activo que se debe de estar revaluando anualmente en temas de deterioro. Entonces, el modelo para la revaluación anual de deterioro es a través de flujos descontados. Vamos con la última pregunta para respetar el tiempo de todas las personas que nos acompañan, y es la siguiente. En la revelación para clasificar los activos y pasivos a valor razonable, ¿entran las cuentas por cobrar, préstamos interasociados, la obligación financiera del IFRS 16? Ahí principalmente hay un recorrido, sobre todo cuando estamos hablando ahorita que comentaba, ¿no? De las cuentas por cobrar o de los pasivos con bancos, ahí estamos hablando de activos y pasivos financieros. Entonces, primero hay que abordar cómo va a ser la medición de estos activos o pasivos. Ese recorrido no se aborda desde la IFRS 13, se aborda desde la IFRS 9, en donde dependiendo de las características del pasivo o del activo, se determina la evaluación. Entonces, ¿cuáles son los activos y pasivos que entran dentro de la IFRS 13? Son aquellos que ya dentro de haberlo analizado en la IFRS 9 nos dictan que deben de estar a valor razonable. Por ejemplo, con los pasivos, por lo general se miden a costo amortizado, entonces no entran dentro de la IFRS 13. Sin embargo, hay ciertas excepciones en donde los pasivos se miden a valor razonable. Entonces, cuando estemos hablando de esos pasivos, sí entrarían dentro de estas revelaciones que dicta la IFRS 13, siempre y cuando estén a valor razonable. Igual para las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar son parte de una cartera que se tiene disponible para la venta, por esas características tendrían que estar forzosamente evaluadas a valor razonable y se tendrían que revelar siguiendo la guía de la IFRS 13. Si esas cuentas por cobrar no entran en la clasificación o medición de valor razonable, entonces estarán evaluando desde la IFRS 9 o desde su norma específica. Igual para el tema de IFRS 16. Entonces ahí, como comentábamos en la parte del alcance, todo lo que viene siendo el reconocimiento de pasivos por arrendamientos o activo por derecho de uso se analiza desde la IFRS 16. Sin embargo, para la determinación de la tasa de descuento, que también se aborda en la IFRS 16, hay ciertos principios que vemos en la IFRS 13 que nos pueden servir como guía, ¿no? Como si el contrato de arrendamiento está en dólares, utilizar una tasa en dólares, y si está en pesos, utilizar en pesos, ¿no? Para cuidar esa congruencia entre los flujos de efectivo y la tasa de descuento a seleccionar. Muchas gracias, Anaí, Fernanda y nuestro equipo en general de asesoría financiera. También muchas gracias a los asistentes a este webinar. Los esperamos en los próximos con nuestros expertos también y que tengan un excelente día. Muchas Hasta gracias, pronto. Muchas gracias a Gracias. todos también. Hasta luego.